todo demonio de duda, toma control de todo demonio de incredulidad, toma control de esos demonios guías, Padre, y que esta palabra que tú nos traes hoy cumple el propósito para lo cual tú le envías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y amén. Vamos a mirar, mis hermanos, San Juan, capítulo 11, y el verso 54. San Juan 11, 54. San Juan capítulo 11, verso 54. ¿Ya la tienen? Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región, ¿a la región qué? Contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Siéntese. Vamos a mirar por qué el Señor Jesús no podía andar abiertamente. Había una razón. ¿Cuál era? Les querían echar mano para matarlo. Porque lo querían matar. Sí, Señor. Lo querían matar. Entonces, ¿qué hizo? Se fue. Y tenemos un subtítulo que dice complot. ¿Qué es complot? Contra Jesús. Estaban planeando ¿qué? Matarlo. Estaban planeando matarlo. Vamos a mirar y veamos lo que dice San Juan, capítulo 7, verso 1. San Juan 7, 1. San Juan capítulo 7, verso 1. ¿Qué dice? San Juan capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Y cuál era la razón por la cual lo querían matar? Porque les decía la verdad. Por causa, no, señor. ¿Cuál era la causa? Que no creían que lo que estaba haciendo era... ¿Qué más? Por causa de los milagros. De los mismos hermanos. de lo que a ustedes no les gusta oír. La palabra. La verdad. La doctrina. Porque el pueblo estaba gobernado por el sistema romano y ellos no soportaban la doctrina que el Señor Jesús enseñaba. Ellos no soportaban esa doctrina, hermanos, porque la doctrina, y ahí sí, iba cargada ¿de qué? De verdad, de la verdad. En ellos, además, ¿qué había?
para que hubieran tomado esa decisión, ¿qué había en ellos? Envidia. Muy bien. ¿Y qué más? Lo que hay hoy en día también, celo ministerial. Decían, si dejamos que este hombre prospere con su doctrina, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso era lo que ellos no querían permitir, que el Señor Jesús enseñara. Además de eso, si nos damos cuenta, le podemos sumar, ¿qué? Los milagros. Entonces, para los judíos era terrible el asunto. Y por eso no podían permitir que el Señor Jesús siguiera enseñando. Y hoy en día si nosotros leemos con mucho cuidado el libro de Romanos, nos damos cuenta que hoy en día el pueblo de Dios, las iglesias, es el pueblo espiritualmente judío. Es un pueblo judío. No existe casi la diferencia. No existe casi la diferencia. Porque el pueblo judío se escudaba tras la ley para acabar con el que se les pusiera enfrente el pueblo romano, porque el pueblo judío estaba gobernado, estaba dirigido por el sistema religioso romano. Y hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, el pueblo de Dios aparentemente está dirigido ¿por quién? Por Dios. Aparentemente está dirigido por Dios. Pero el pueblo de Dios hoy está dirigido ¿por quién? ¿Por quién? Por Satanás. No, El hombre. por el hombre. Hoy el pueblo de Dios está dirigido por los supuestos apóstoles, por los ministros de tiempo, por los ministros de salario. Porque hermanos, hoy se le cree más al pastor que a Dios. Hoy se le cree más al apóstol que a Dios. ¿O no es así? Y gracias a Dios, porque nosotros no le creemos a ninguno. Nosotros no le creemos a ningún hombre, ¿o sí? No. Nosotros le creemos ¿a quién? Las escrituras. A la palabra. Nosotros le creemos a la palabra, hermanos. Nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia, no lo que nos diga el hombre. Bueno, entonces, por eso hay gente, mis hermanos, que cuando llega la verdad, ¿qué pasa? Señor, no les gusta la verdad. A la gente no le gusta la verdad. La gente odia la verdad. Y eso pasaba con el pueblo de Dios. Eso pasaba con el pueblo judío. El pueblo judío estaba caminando en ese tiempo bajo la dispensación ¿de qué? Señor,
De la ley. De la ley. Bajo la dispensación de la ley. ¿Y por qué de la gracia todavía no? Ahí nos damos cuenta es que los hermanos no leen, Porque no había venido. no les interesa leer. ¿Ah? No Sí. había venido el Señor Cristo. ¿Por qué qué? El Señor Jesús ya estaba. Lo que pasa es que todavía no se había cumplido. ¿Qué? ¿Qué no se había cumplido? ¿Qué no se había cumplido, hermanos? No se había cumplido el tiempo de qué? De la dispensación. El tiempo de la muerte en los sueños. No se había cumplido el tiempo del sacrificio, de la muerte del Señor Jesús. ¿Ustedes sí están hoy aquí? Sí. Amén. Hermanos, no se había cumplido todavía el tiempo de que el Señor Jesús pagara por usted y por mí. Entonces, el pueblo de Dios empezó a caminar bajo la dispensación de la gracia cuando el Señor Jesús pagó por nosotros. Cuando el Señor Jesús pagó por nosotros. Hoy todavía se cree que haciendo buenas obras, con eso hay para salvación. Y así no es. Obra de misericordia no sirve. Así no es, mis hermanos. Ningún ser humano es ni será salvo por obras. Nadie será salvo por obras. Nadie será salvo por buena gente. Nadie será salvo por bonito o por feo. La única forma de que el ser humano pueda ser salvo es por medio de qué? De nuestro Cristo. No, no. De la palabra. De la gracia. Por medio de un verdadero y genuino arrepentimiento. Ya tenemos la gracia. Ya lo tenemos todo. Nos falta es de corazón Sincero. arrepentirnos. ¿Sí o no? Que eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Por eso, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de corazón. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo Dios puede saber que nosotros estamos arrepentidos de corazón? ¿Por qué? Con los frutos. ¿Para qué le sirven las obras si no está arrepentida? Por los frutos. Por ejemplo, denme un fruto de un verdadero arrepentimiento. A ver, ¿cuáles serán esos frutos? Nadie sabe. No, eso será que ya no estamos en el mundo. Ya no nos... Señora, Uno de esos será que ya no nos mueven las cosas del mundo. Ya no andamos en fiestas, en rumbas. ¿pero a usted de qué le sirve que no ande en fiestas si le gana el chisme? ¿Es un fruto? Eso tampoco no. Y no puedan decir que eso es imposible. No, eso no es imposible. Hermanos, los frutos de un verdadero arrepentimiento, hermanos, se ven en el cambio, en la manera de vivir de la persona. Se ven en la manera como vive la persona, en la forma como está viviendo la persona. Por ejemplo,
Cuando se dan cuenta las demás personas que la persona que está yendo a la iglesia ya no es pendenciera, ya no la encuentran chismeando, ¿sí o no? Cosas semejantes. Ya no es grosera, ya no es altanera. Porque hermanos, ¿de qué nos sirve decir que somos cristianos evangélicos? Si lo primero que sale de una persona que es la altanería, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve que nos digan los cristianos y el testimonio? ¿Cómo está? ¿Eso es de un verdadero cristiano dar testimonios malos? No, hermanos. No. Contra todo eso fue que vino el Señor Jesús a luchar. Y contra todo eso es que el Señor Jesús pagó por nosotros. Ahora, si nosotros nos podemos revisar, venimos a este mundo cargados de pecado. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué vinimos cargados de pecado? Porque vienen las maldiciones generacionales. Ahora, nosotros decimos que ya somos salvos. Bendito sea Dios. Pero la única manera de mostrar que es verdad es por medio, señora, de los frutos. Por medio de los frutos. Entonces, ese era el error que tenía el pueblo de Dios. Ese era el error que tenían los fariseos, los saduceos, que tenían todas esas organizaciones religiosas, creyendo que haciendo buenas obras, escudándose detrás de la ley, podían ir al cielo. Podían ir al cielo. Entonces, vemos, mis hermanos, que nosotros hoy debemos entender que no podemos caminar como caminaba la familia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo caminaba la familia del Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que no podemos caminar en incredulidad. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que siendo incrédulos pueden ganar salvación? No, señor. No, hermanos. No podemos ganar salvación. No podemos ganar salvación. No podemos ganar salvaciones. Que Dios de nosotros tenga misericordia, mis hermanos. Que Dios de nosotros tenga misericordia. Y que Dios nos ayude a continuar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, a nosotros nos falta todavía, reconocemos que nos falta todavía, ¿qué? Los frutos. ¿Qué nos falta, hermanos? Creer. Los
falta creer, ¿sí o no? ¿Todavía hay incredulidad? Vamos a orar por esa incredulidad. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a orar porque no podemos seguir caminando. ¿En qué? En incredulidad. Padre, glorifícate grandemente en esta mañana. Padre, manifiesta tu poder y tu gloria, Señor. Bendito Dios, obra con poder. Obra con poder, bendito Dios. Padre, glorifícate grandemente, Señor. Glorifícate, Padre maravilloso, Rey de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito Dios y Padre celestial, Dios de la gloria, gracias te damos, Santo de Israel, Padre maravilloso, Dios de la gloria. Seas tú obrando en esta mañana, Dios de la gloria, quita la duda, la incredulidad, Padre bendito, Dios de la gloria. Da esos corazones sinceros, nobles, Padre bendito, Dios de la gloria. Maravilloso Dios y bendito Padre celestial, te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú reprendiendo por nosotros al devorador, Dios de la gloria. Seas tú reprendiendo todo plan del enemigo, Dios de la gloria. Seas tú obrando en esta mañana, Dios de la gloria, consume todo plan satánico, toda oposición, todo impedimento, toda obra del enemigo, Padre bendito, Dios de los cielos, son consumidas y derribadas, Padre bendito, en las profundidades del abismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, obra grande y poderosamente, mi Señor amado, Padre bendito, Dios de los cielos, de esos corazones sinceros, Dios de la gloria, quita esos corazones de piedra, Dios de la gloria, coloca corazones nobles, sinceros, obedientes, Dios de la gloria, esos corazones de carne, sensibles para ti, mi Señor amado, quita la duda, la incredulidad, el desánimo, Dios de la gloria, el orgullo, la altivez, la vanagloria, todo aquello que no nos deja, Padre bendito, poner por obra tu palabra, Dios de los cielos, maravilloso Dios, y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, Santo de Israel, glorifícate grande y poderosamente, mi Señor amado, bendito Dios y bendito Padre celestial, Dios de los cielos, Santo de Israel, Dios de la gloria. Maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, Padre bendito, Dios de la gloria, obra en esta mañana, Padre bendito, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, glorifícate, Padre bendito, Dios de la gloria, quita la atadura, las ligaduras, Padre bendito, que el enemigo ha colocado, Dios de la gloria, coloca, Padre bendito, Dios de los cielos, mi Santo de Israel, Dios de la gloria, bendito Dios y bendito Padre celestial, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, obra, Padre bendito, Dios de los cielos, mi Señor amado, quita todo lo que no es tuyo, Padre bendito, todo impedimento, toda oposición, Dios de la gloria, oh Santa la Basite, Remiquende, Remejayanda, la Babashite, oh Santa la Baquite, Remiquende, Remejayanda, la Babasite, Rabaganda, Onda la Mahayanda, la Babasite, Rebequende, Rebequiti, Remiquende, oh Ramakayanda, la Mamashite, Rebequende, Rebequiti, Remicaya, oh la Mamashite, Remiquende, Remejayanda, la Babasite, Remicayanda, la Babashite, oh la Mahayanda, la Babasite, Remiquende, Remejayanda, la Babasite, oh Kanda la Maya Isidi Ribikanda Remihiti Ribikanda la Mahaya Onda la Babashidi Ribikanda la Bahiti Ribikanda la Babashi Onda la Mahanda la Babashidi Ribikanda obra poder de Dios, obra Padre bendito, Dios de la gloria, quita toda incredulidad, todo lo que se está moviendo en nuestra vida, Dios de la gloria, toda oposición, toda flaqueza, Dios de la gloria, todo lo que el enemigo está colocando, Dios de la gloria, Padre bendito, Dios de la gloria, para que no entendamos tu palabra, para que no la pongamos por obra, Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, Padre maravilloso, Santo de Israel, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, te estoy colocando, Dios de la gloria, sus ángeles enlabonados, guerreros, ministradores, libertadores, Dios de la gloria, Padre bendito, Dios de los cielos, mi Santo de Israel, Dios de la gloria, a pelear esta batalla, Dios de la gloria, quitar todo lo que no es tuyo, Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, Padre maravilloso, Santo de Israel, Dios de la gloria, sigo orando, Padre amado, sigo glorificándote, Dios de la gloria, poderoso Dios y bendito Padre celestial, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, Padre maravilloso, Dios de la gloria, sigo orando, Padre amado,
Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito y alabado es tu nombre, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, bendito y alabado eres tu Padre precioso, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, Santo de Israel, Padre bendito, Dios de la gloria, quita toda dureza de corazón, Dios de la gloria, mi Señor amado, quita toda altivez, Padre bendito, Dios de la gloria, toda arrogancia, Dios de la gloria, toda prepotencia, Dios del cielo, Padre santo, Dios de la gloria, oh maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, toda rebeldía, Padre bendito, toda frialdad espiritual, toda muerte espiritual, Dios de la gloria, derriba, consúmela, Padre bendito, en lo profundo del abismo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito y alabado eres tu Padre precioso, Dios de la gloria, oh mi Señor amado, sigo orando en esta mañana, Dios de la gloria, sigo glorificándote, Padre precioso, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, santo y poderoso eres tu precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito y alabado eres tu Padre bendito, Dios de la gloria, que tú rompiendo esas ataduras, esas ligaduras, esas cadenas, Dios de la gloria, que atas nuestras vidas, Dios de los cielos, mi santo Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, alabado tu nombre, Dios de los cielos, maravilloso Dios de la gloria, alabado y glorificado eres tu Padre celestial, maravilloso Rey, Dios de la gloria, santo eres tu precioso Salvador, Dios de la gloria, sigo orando, Padre amado, sigo glorificándote, Dios de la gloria, quita, Padre bendito, Dios de los cielos, mi santo de Israel, Dios de la gloria, todo lo que no es tuyo, todo impedimento, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, oh Santa la Baba y Siti, Rimiquenda, Rebejanda, la Baba Siti, oh Santa la Vaca y anda la Maja y anda la Baba Siti, Rimiquenda, obra poder de Dios, obra Padre precioso, Dios de la gloria, maravilloso Dios de los cielos, Santo Israel, Dios de la gloria, quita toda oposición, Padre Santo, Dios de la gloria, todo entretenimiento, toda distracción, Padre bendito, Dios de la gloria, Padre precioso, Dios de los cielos, toda frialdad espiritual, Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito tú eres, precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso, misericordioso, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de la gloria, derriba, Padre bendito, toda frialdad espiritual, Dios de la gloria, todo desánimo, todo sueño, todo cansancio, Dios de la gloria, bendito Dios y bendito Padre celestial, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, maravilloso, misericordioso, eres tu precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, maravilloso Dios y bendito Padre celestial, precioso Jehová, Dios de la gloria, obra Padre maravilloso en esta mañana, Dios de la gloria, despierta tu pueblo, Dios de la gloria, despierta tu pueblo, Dios de la gloria, bendito Jehová, Dios de los cielos, maravilloso Rey, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de los cielos, santo de Israel, Dios de la gloria, Santo Espíritu en esta hora. Dios y bendito Padre celestial, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso Dios de los cielos, santo de Israel, Dios de la gloria, quita de duda la incredulidad, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor amado, esos corazones altivos, arrogantes, de la gloria, prepotentes, Padre maravilloso, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, bendito y alabado tu nombre, Dios de los cielos, precioso Salvador, Dios de la gloria, bendito eres tu precioso Salvador, Dios de la gloria, maravilloso y misericordioso, Dios de la gloria, oh Santo de Israel, sigo orando, Dios de la gloria, en esta mañana, Dios de la gloria, que glorificándote, Padre precioso, Dios de los cielos, Jehová, Dios de la gloria, maravilloso y misericordioso eres tu bendito Jehová, Dios de la gloria, quita, Padre
Dios de los cielos, mi santo de Israel, Dios de la gloria. Todo impedimento, Dios de los cielos, mi santo de Israel, Dios de la gloria. Bendito y alabado eres tu precioso Salvador, Dios de la gloria. Bendito y alabado tu nombre, Dios del cielo. ¿Quién vive? A su nombre. ¿No se merece el Señor un aplauso? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito Dios, yo te doy la gloria y la honra porque este es el comienzo de lo que tú vas a hacer en esta tarde, Señor. Tú nos hablas de un verdadero y genuino arrepentimiento, Señor, y eso es lo que tú quieres, Dios, que nosotros tengamos en el corazón. Siéntese, mis hermanos. Es grande, es muy grande la misericordia que Dios tiene en este lugar para cada uno. Porque si Dios no nos amara, mis hermanos, nosotros estuviéramos haciendo lo que quisiéramos, ¿sí o no? Esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo a pagar por nuestras culpas. Desafortunadamente, el Señor Jesús conocía la incredulidad de su familia también. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, ustedes tienen que entender, mis hermanos, que somos familia de nuestro Señor Jesucristo. Que somos de Él. Hermanos. Somos hermanos de Él. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos igual que sus hermanos en la carne. No le creemos al Señor. Estamos caminando mal. Estamos haciendo mal las cosas. Esa es la razón por la cual Dios nos da la oportunidad de ponernos a paz con Él.